aparato digestivo. El día de anterior hubo una coordinación. Bueno, esta clase les hice a los alumnos de semiología, ¿no? Ellos no me dijeron nada hasta que terminé, me dijeron, no, semiología, bueno, eso que no, hoy que no empezamos con ustedes el día 14. Bueno, fisiología del aparato digestivo. Bueno, el aparato digestivo es un conjunto de órganos. eh, la boca y termina en la parte distal en el ano, ¿sí? En la zona anal. Entonces, a lo largo del tubo digestivo, vamos a encontrar estructuras de aspecto tubular, un tubo muscular, ¿ya? Pero con estrechamientos, dilataciones. Entonces, el aparato digestivo empieza en la boca. Entre la boca y el esófago, en la parte superior proximal del esófago se encuentra un esfínter, ¿ya? Ese esfínter es el esfínter esofágico superior, ¿ya? Entonces aquí empieza el primer estrechamiento. Termina el esófago, donde empieza ¿no? La unión el esófago gástrica y otro estrechamiento, ¿no? El esfínter esofágico inferior. Un ratito. Muy bien, entonces decimos este esfínter esofágico inferior es es un esfínter que tiene una determinada presión y juega un rol importante. Evita el reflujo del contenido del estómago, ¿no? El contenido gástrico puede refluir hacia el esófago, entonces el esfínter esofágico inferior lo va a impedir, ¿no? Es en condiciones normales, pues este esfínter está regulado por un sistema neurohormonal que vamos a ver más adelante. Ahora, en la parte distal ya del estómago, en la unión con el intestino delgado, con la primera porción del duodeno, hay otro esfínter que se llama el píloro, el esfínter pilórico. Esto también va a regular el vaciamiento gástrico. Y seguimos bajando, llegamos a la región válvula iliocecal, ¿no? Aquí encontramos esta válvula en la región cecal, la termina el intestino delgado, empieza el intestino grueso, ¿no? La válvula iliocecal. Empieza el colon ascendente, transverso descendente, sigmoides, recto y al final del tubo digestivo también encontramos otro esfínter, ¿sí? Un estrechamiento que es el esfínter anal, interno y externo. Entonces, eso es el aparato digestivo. El aparato digestivo cumple muchas funciones, pero dentro de ellas, la más importante es la función de digestión, digestión de los alimentos, la absorción de los alimentos. También cumple la función inmunológica. En el intestino grueso, en realidad en todo el tracto digestivo, viven bacterias, ¿no? Que se llama la microbiota, pero predomina en el colon, ¿no? Que viven las bacterias, la microbiota intestinal. También va a cumplir función importante en muchos aspectos, ¿no? Se hace
la flora o la microbiota intestinal, uno de los elementos más importantes, ¿no? Del tubo digestivo, uno de los elementos importantes, porque estas bacterias producen una serie de metabolismos, van a regular diversas funciones, incluso incluyen en el estado anímico, en la depresión de las personas, ¿no? Eso se llama la microbiota intestinal, que es un capítulo importante. Y el tubo digestivo, para cumplir esas funciones, pues cumple también tiene glándulas anexas, ¿no? La boca está la glándula salival, que va a secretar la saliva, hígado, ¿no? Que va, es una glándula también, que va a secretar la bilis, que va a intervenir en la digestión de las grasas, el páncreas, otro órgano importantísimo, y que va a secretar enzimas pancreáticas que va a facilitar la digestión. También va a secretar hormonas, ¿no? Hormonas reguladoras de la glucosa, hormonas hiperglicemiantes. A lo largo del tubo de intestino delgado también vamos a encontrar las glándulas, ¿no? Glándulas de Brunner que van a secretar moco y otros elementos. Y así, y el colon básicamente ya es, acá se completa la reabsorción de agua, finalmente es la encargada de producir la evacuación, ¿no? De la materia fecal. Y para cumplir toda esta función, el aparato digestivo está regulado por un sistema neurohormonal, o sea, el sistema nervioso y sistema hormonal. El sistema nervioso, a través del sistema nervioso, el sistema nervioso tanto parasimpático como simpático, ¿ya? El sistema nervioso autónomo, y el intestino, el tubo digestivo tiene su sistema nervioso propio, es el sistema nervioso entérico, donde va a regular su propia función, pero en coordinación con el sistema nervioso central, a través de esos dos tipos, ¿no? De nervios autónomos, ¿no? Tanto el simpático como el parasimpático. Entonces, pero además, a lo largo del tubo digestivo, empezando desde el estómago, ¿ya? Va a haber producción de hormonas, péptidos, y estos van a intervenir en diversas funciones del aparato digestivo, que más adelante vamos a ver. Aquí hay una infinidad de hormonas que se van a producir y van a cumplir diversas funciones en todo el aparato digestivo. A lo largo de todo el tubo digestivo se encuentran más de 100 millones de neuronas. Unos dicen más que la médula espinal, otros dicen similar a la médula espinal. Lo cierto es que hay más de 100 millones de neuronas, tanto motoras sensitivas, ¿no? Como las interneuronas. Entonces, por eso se dice que el tubo digestivo es el segundo cerebro, ¿no? Muy bien. Entonces, el aparato digestivo es un verdadero sistema que se desarrolla a partir de una estructura única y continua. ¿Ya? En la totalidad del aparato digestivo se deriva, pues, desde el punto de vista embriológico del endodermo. Su estructura básica es la misma a lo largo de todo el tubo digestivo, de todo el recorrido. Su estructura está compuesto por la mucosa, la capa mucosa, que es la capa más interna que va a recubrir el lumen, ¿no? El lumen del tubo digestivo, la luz del tubo digestivo. Por debajo de la mucosa está la submucosa, la muscular, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué tipo de músculos, ¿sí? La adventicia o serosa, y los plexos nerviosos intrínsecos, submucosos, que están por debajo de esta, ¿no? Entre la muscular y mucosa y la submucosa, y los plexos musculares, ¿no? Se encuentran entre las dos fibras musculares, tanto circular como la longitudinal. Y estos plexos nerviosos intrínsecos son los que van a modular la inervación, ¿no? La inervación extrínseca, ¿no? Van a modular las funciones del aparato digestivo. Muy bien, ya mencionamos que a lo largo del tubo digestivo hay variaciones, ¿no? En cuanto a la organización general. El tubo digestivo es un tubo cilíndrico hueco que está dividido en grandes segmentos funcionales. Conocer sus estructuras, sus funciones, su composición y anatomía son esenciales para interpretar
el diagnóstico no acertado cuando hay algún padecimiento de algunas de estas estructuras, para predecir y evitar una futura patología, entender el por qué nuestro paciente presenta determinados síntomas. Entonces, es necesario conocer cómo está formado el tubo digestivo, cuáles son sus funciones, qué cosa hace, qué funciones cumple el aparato digestivo, cómo es su composición anatómica, ¿no? Entonces, todo eso nos va a permitir, cuando hay algún padecimiento, algún síntoma, diagnosticar, ¿no?, acertadamente, para brindarle un tratamiento adecuado al paciente. Ya mencionamos al inicio las principales estructuras a lo largo del tubo digestivo de la boca, ¿no? La boca es un órgano eh, bastante, es el inicio del aparato digestivo, y tiene estructuras muy importantes la boca, ¿no? Los labios, tanto superior e inferior, está revestido por una mucosa, la cavidad oral formada por la parte sólida, que son los dientes, ¿no?, tanto superior e inferior, y la lengua, ¿no?, en la parte posterior, ¿no?, se comunica con la orofaringe, ¿no?, con la faringe posterior. Esa es la boca. Entonces la boca cumple una función importante. ¿Cuál es? La trituración de los alimentos mediante la masticación, ¿no? Entonces parece que está formado por los dientes, y cada diente pues ejerce una presión determinada, ¿no? Tanto los incisivos, los caninos, los premolares, los molares, cada uno tiene una fuerza determinada expresada en kilos. Entonces, por eso que nosotros tenemos la capacidad de triturar, ¿no?, de pulverizar los alimentos. Pero para que la trituración de los alimentos sea fácil, entonces se tiene una glándula anexa, que está en la cavidad oral, ¿no?, adyacente a la boca. Entonces, son las glándulas salivales. Estas glándulas salivales son de tres tipos de glándulas salivales: mayores y menores, ¿no? Las glándulas salivales mayores de la parótida tienen un conducto excretor, que es el conducto de esquema, que va a desembocar justo en la segunda molar, ¿no?, en la parte superior. La glándula sublingual y la glándula submaxilar, ¿no?, son las glándulas salivales mayores. Ellos van a secretar pues la saliva, ¿no? Y esta saliva cumple la función de ablandar, de humidificar los alimentos. También la saliva cumple otras funciones, ¿no?, como la función de protección. Las glándulas salivales se van a producir también determinados anticuerpos, ¿no?, enzimas digestivas, ¿no?, como la alfa-amilasa salival. Entonces, en la boca empieza pues la digestión, la primera digestión de los almidones, por ejemplo, por la acción del alfa-amilasa, ¿no? Entonces, una vez, eh, una vez formado el bolo alimenticio, como consecuencia de la masticación, ese bolo va a ser empujado por la lengua hacia la parte posterior, hacia la faringe. Y por gravedad y por movimiento peristáltico del tubo digestivo, este bolo alimenticio va a llegar al esófago, pero va a pasar primero una barrera, el esfínter esofágico inferior, se relaja, luego se cierra, ¿no?, y el alimento desciende por todo el esófago para pasar el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, y luego llega al estómago, ¿no? Bien, entonces, esas son las estructuras, ¿no? La boca, la faringe, el esófago. El estómago es un órgano dilatado, en la forma de una J. Eh, bueno, tiene todas las capas que ya hemos mencionado, pero aquí lo particular es que la capa muscular tiene tres capas, ¿no? La muscular interna, la muscular externa y la transversal, ¿no? Son tres capas, ¿no?, en el estómago. Eso le da pues la capacidad de contracción y va a ayudar en la digestión mecánica de los alimentos. Entonces, el estómago es un órgano dilatado, tiene muchas funciones, entre ellas la recepción y almacenamiento de los nutrientes, ¿no?, de los alimentos. Recepciona, almacena el bolo alimenticio, luego entra un proceso de digestión. Esta digestión está regulada por el sistema neurohormonal. Entonces, la digestión es la trituración de los alimentos. Entonces, el estómago se encarga de eso, ¿no? Entonces, para eso
La trituración se va a realizar mediante dos mecanismos. Uno es el mecanismo motor, ¿no? Que se va a realizar mediante la contracción del músculo gástrico, ¿no? Esas contracciones bruscas, ¿no? Intensas, violentas, fuertes, ¿no? Que van de arriba abajo, ¿no? Esas contracciones propulsivas y retropulsivas, esas contracciones hacia atrás. Entonces ese movimiento adelante y hacia atrás es lo que va a generar pues, la trituración de los alimentos, ¿no? La trituración de los alimentos generalmente se realiza a nivel antral, ¿no? En la parte de abajo del estómago. Esto a su vez va a ser ayudado por la digestión mecánica, ¿no? O química, con la participación del tubo gástrico. El tubo gástrico que contiene el ácido clorhídrico, contiene la pepsina, que son sustancias que van a tener la capacidad de digerir los alimentos, ¿no? Parece que todo alimento ingresa al estómago va a ser digerido, ¿no? Pero ciertas personas pues, no tienen, muchas veces no mastican bien los alimentos, ¿no? Casi entero. Entonces el estómago tiene que trabajar más tiempo, ¿no? La dentadura es siempre para triturar, pulverizar los alimentos de tal manera dar menos trabajo al estómago. Cuanto más tiempo está la comida en el estómago, mayor trastorno gástrico se va a producir, ¿no? Porque hay exposición prolongada del ácido clorhídrico, de la pepsina, de otros elementos, ¿no? Que son lesivos para el epitelio gástrico. Luego del estómago viene el duodeno, ¿no? Que tiene su segunda y tercera porción, ¿no? Esta cuarta porción. Y en el duodeno se completa la digestión de los alimentos. Aquí van a drenar, aquí van a llegar los conductos de drenaje, tanto del conducto colédoco, a través de mí, y del conducto cístico que van a desembocar en la ampolla de váter. Entonces, la comida procedente del estómago, a través del píloro, llega en forma de quimo, ¿no? Es un bolo semi, prácticamente semilíquido, ¿no? Semisólido. Entonces, llega al duodeno y aquí se completa la digestión, ¿no? Por la acción de las enzimas pancreáticas. El páncreas va a secretar muchas enzimas que van a intervenir en la digestión de las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ¿ya? Entonces, además, se va a producir la secreción biliar, ¿no? La secreción de la bilis, ¿no? A través del conducto colédoco, y esta bilis interviene en la digestión de las grasas, ¿no? En la emulsificación de la grasa. Eso ocurre en el duodeno. El yeyuno, ilio son estructuras ya básicamente absortivas. A este nivel se produce la absorción dinámica de todos los nutrientes, intercambio de iones. Un colon que tiene tres porciones, el colon ascendente, transverso ascendente. Luego viene pues el sigmoides, la ampolla rectal y el ano. Finalmente, el recto ya no es la parte final del, del tubo digestivo. Bueno, los demás juntos, el duodeno, el yeyuno y el ilion, conforman el intestino delgado. Ahora, el colon recibe el nombre de intestino grueso por su misma estructura, ¿no? Donde empieza en el ciego, la válvula ileocecal, ahí se ensancha el intestino, se dilata, formando el intestino grueso, ¿no? Por ese motivo se llama intestino grueso. Ahora, a lo largo del tubo digestivo vamos a encontrar estructuras glandulares que ya mencionamos. Las estructuras glandulares son invaginaciones del epitelio. Tanto el epitelio gástrico, el epitelio duodenal, son invaginaciones. Allí estas invaginaciones van a estar formadas, van a estar revestidas por células, ¿no? Células especializadas, epiteliales y células especializadas dependiendo del tipo de glándula, y van a secretar diversos componentes, ¿no? Entre ellas hormonas, ¿ya? Entonces, eso vamos a encontrar estas invaginaciones formando la glándula. Por ejemplo, el ejemplo de eso es la glándula de Brunner, por ejemplo, ¿no? La glándula de Brunner se encuentra en el intestino delgado.
Estas glándulas de Brunner tienen un conducto excretor que son las que se van a encargar de secretar grandes cantidades de bicarbonato, ¿no? El bicarbonato va a ejercer una acción neutralizante, ¿no? Ya que la comida procedente del estómago viene en un pH ácido, ¿no? Entonces, el pH ácido, para no lastimar, para no dañar la mucosa epitelial del duodeno, es que estas glándulas secretan bicarbonato para neutralizar la acción del ácido. Lo mismo el páncreas, ¿no? El páncreas, desde los conductos pancreáticos, ¿sí? Las células ductales pancreáticas, ellas se encargan de secretar el agua y bicarbonato, también para neutralizar el pH ácido y el lumen duodenal. Y también tienen glándulas eh, accesorias, tubo digestivo, que tienen conductos de drenaje. Entonces, estos conductos de drenaje a través de estos van a vaciar su contenido. Tenemos, por ejemplo, las glándulas salivales, ya mencionamos, las glándulas salivales, tanto las mayores y las menores. Las mayores tienen conducto, ¿no? Conducto de drenaje. Glándula parótida, ¿no? Es una glándula que tiene una capacidad de secretar saliva, ¿no? Y tiene un conducto excretor. ¿Sí? Las otras glándulas, ¿no?, salivales también van a hacer su producto hacia el lumen, ¿no? Hacia la cavidad oral. Y el páncreas, eso es otro órgano importante, es una glándula mixta, ¿no?, que va a secretar enzimas pancreáticas que va a facilitar la digestión de los alimentos y también elementos como el agua y bicarbonato y otros componentes que ayudan a regular el medio interno del intestino. Y por otro lado también tenemos el hígado, ¿no? El hígado va a secretar la bilis. Entonces, la bilis tiene muchos componentes, ¿no? La composición de la bilis tiene muchos componentes, como el colesterol, por ejemplo, tiene componentes orgánicos e inorgánicos. Entonces, la bilis tiene muchas funciones, entre ellas es que va a intervenir en la función, en la digestión de los alimentos, sobre todo la grasa, ¿no? Haciendo ese proceso de emulsificación. Nuevamente el tubo, ¿no? La representación esquemática del tubo digestivo, 11 metros de largo desde la boca hasta el ano, la cavidad oral, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Las glándulas anexas, las glándulas salivares, hígado, páncreas, glándulas gástricas y glándulas intestinales. ¿Cuáles son las principales funciones del tubo digestivo? Una de las funciones principales es el almacenamiento, ¿no? ¿Quién se encarga del almacenamiento? El estómago y el colon. Son órganos importantes de almacenamiento de la comida digerida. También esa comida digerida se llama quimo, ¿no? Ese quimo, una vez digerida en el estómago, va a pasar al duodeno para completar la digestión, para luego ser absorbido. La función predominante, bueno, el estómago ya mencionamos la función de almacenamiento, también la función digestiva, ¿no? Es decir, la digestión de los alimentos, la trituración, luego formar el quimo y pasar al intestino para completar la digestión y luego su absorción. Pues todo ese proceso de almacenamiento, de digestión, ¿no?, está regulado también por el sistema neurohormonal, ¿no? Unos van a regular la motilidad gástrica, otros van a liberar hormonas, ¿no?, para la secreción del ácido clorhídrico, y otros van a intervenir en la digestión de los alimentos. Ahora, la función predominante del intestino delgado es la digestión y la absorción. Entonces, dijimos que en el intestino delgado, a nivel duodenal, se completa la digestión. Entonces, una vez digerida los alimentos, ya hay unas células especializadas en la superficie del tubo digestivo, ¿no? Son los enterocitos, y esto en la parte apical van a tener que las vellosidades intestinales, ¿no? Las vellosidades intestinales son las que se encargan de absorber los nutrientes.
todos los nutrientes digeridos son absorbidos, ¿sí? A este nivel también hay absorción de agua y electrolitos, un intercambio de iones de una forma dinámica, ¿no? Mediante diversos mecanismos de transporte, ¿no? Transporte para el sodio, para la glucosa, ¿no? Transporte para el cloro, ¿no? Es decir, en los enterocitos se van a producir pues, estos mecanismos, ¿no? De intercambio de iones. Por ejemplo, el sodio tiene varios mecanismos de cómo se transporta al interior de la célula. Puede ser uno por gradiente electroquímico, otro puede ser por intercambio con cloro, otro es mediante la unión de aminoácidos. Entonces, el sodio tiene diversos mecanismos de transporte a nivel de las células epiteliales. Entonces, en la parte digestiva, un conjunto de órganos con glándulas asociadas se encarga de recibir, descomponer y absorber los alimentos y los líquidos. Las diversas partes para realizar diferentes funciones. Como la ingestión es el ingreso de los alimentos, la digestión es la trituración de los alimentos y la absorción es el tomar, ¿no? Absorber por las células absortivas, ¿no? Las vellosidades intestinales. Una vez que el alimento sea digerido, va a ser distribuido, ¿no? A lo largo del tubo digestivo, entonces son absorbidas. Y finalmente los nutrientes que no son absorbidos van a ser almacenados en el colon y luego ser expulsados mediante la defecación. Los alimentos digeridos van a desplazarse a lo largo del tubo digestivo por dos mecanismos. Uno, por acción de la gravedad, ¿no? Ustedes saben que la gravedad jala al centro de la Tierra. Entonces, también en el aparato digestivo, una de las funciones ejercidas por la gravedad es que el alimento avance hacia abajo, ¿no? Hacia la parte de seguida. El otro mecanismo de cómo avanzan los alimentos es a través de movimientos rítmicos, coordinados, regulados, se llama el peristaltismo. Entonces, el peristaltismo son los movimientos, ¿no? Movimientos intestinales. También está regulado por el sistema nervioso entérico y el sistema autónomo, ¿no? Tanto parasimpático como simpático. Ahora, los esfínteres, ¿no? Esos esfínteres que mencionamos inicialmente están entre la unión de diversos órganos. Esos esfínteres van a evitar que los alimentos retrocedan hacia la parte, hacia atrás, ¿no? Cuando retroceden los alimentos se llama reflujo. En el caso, por ejemplo, del contenido gástrico, ¿no? Que refluye al esófago, se llama reflujo gastroesofágico. Entonces, ese reflujo gastroesofágico puede producir una serie de cambios, ¿no? En el epitelio, de tipo inflamatorio, porque el epitelio esofágico no está preparado para recibir la acción, ¿no? Del ácido clorhídrico. Pues el ácido clorhídrico va a potenciar su actividad, ¿no? Con la ayuda de la pepsina también. Entonces, el reflujo es eso, ¿no? Que los alimentos regresen hacia atrás, ¿no? Producir trastorno de tipo funcional o orgánico. También hay reflejos que van a actuar en los distintos segmentos del tubo digestivo, se llaman reflejos. Vamos a citar uno, por ejemplo, el reflejo gastropólico. Reflejo gastropólico. Eso, ¿qué cosa es el reflejo gastropólico? Entonces, es la estimulación cuando el estómago recibe el bolo, ¿no? El bolo alimenticio. Que la presencia del bolo alimenticio de la comida en el estómago va a estimular el colon. Estimula el colon y el colon va a evacuar su contenido, ¿no? El acto defecatorio. Entonces, cuando llega la comida y el paciente inmediatamente va al baño, es porque está actuando su reflujo gastropólico. No es que la comida pase directo como un tubo. Ustedes han visto que la comida para llegar al final,
sufre una serie de cambios, ya empezando en la boca, con la masticación, mediante la digestión, con la pulverización de los alimentos, ¿no? La absorción. Entonces, todas estas actividades están pues controladas, ¿no? No es nada, por ejemplo, el aparato digestivo, ¿no? El aparato digestivo tiene una función coordinada porque está regulado. Pues ya mencionamos uno de las tantas funciones son los reflejos. Más adelante vamos a ver, cuando veamos motilidad, vamos a ver los tipos de reflejos que hay en el tubo digestivo. Para les he mencionado, por ejemplo, el reflejo gastro. Bueno, también hay factores hormonales, ¿no? Y neuronales. A lo largo del tubo digestivo, desde el estómago se produce una serie de hormonas. Por ejemplo, en el estómago se produce la gastrina, ¿no? La gastrina es una hormona que cumple muchas funciones, la motilina y otras hormonas, ¿no? A lo largo del tubo digestivo se va produciendo diversas hormonas. Se conocen alrededor de más de 100 hormonas, ¿no? Que son elaboradas y secretadas en el tubo digestivo. Entonces, y los factores neuronales, ¿no? Neuronales del sistema nervioso es eh, otro elemento que va a intervenir en la regulación, ¿no? De todas estas funciones que hemos mencionado. El alimento ingerido tiene la capacidad de desplazarse a lo largo del tubo digestivo por la acción del movimiento de estos músculos, ¿no? De sus paredes, se llaman peristalsis, ¿no? Que son contracciones, dilataciones, y así avanzan. El, así avanzan los alimentos hacia la parte distal, ¿no? Eh, bueno, separando estas estructuras tubulares, ya mencionamos, también se encuentran unas estructuras especializadas llamadas esfínteres, ¿no? Estos esfínteres son elementos musculares, estrechamientos, que van a regular toda la función del aparato digestivo. Por ejemplo, el paso de los alimentos del estómago al duodeno, si no tuviera este esfínter, se va a regular el vaciamiento, se pasaría directamente todo, ¿no? En forma, en forma brusca, violenta, se almacena ¿no? La primera porción del duodeno, si que no hubiera esfínter. Entonces el esfínter ejerce una regulación del vaciamiento gástrico, mediante una actividad que se llama la bomba pilórica. Entonces esto va a frenar el vaciamiento brusco del estómago. Entonces lo hace en forma progresiva, paulatina, todo regulado. Y está regulado pues, eh, por el sistema nervioso, ¿no? Tanto entérico, sistema nervioso autónomo y el sistema hormonal. También es importante conocer el flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo a lo largo del tubo digestivo no está sumamente vascularizado. Hay diversas arterias, ¿no? Que son ramas de la arteria aórtica, ¿ya? Y estas son las encargadas pues, de regular el funcionamiento del aparato digestivo. El flujo sanguíneo en el tubo digestivo también es notable en su regulación dinámica, ¿no? La circulación esplánica va a representar el 25% del gasto cardíaco. Drenaje linfático, el tubo digestivo tiene su drenaje linfático, ¿no? Sobre todo de las sustancias liposolubles absorbidas a nivel de la pared del tubo digestivo. Entonces, también los lípidos y otras moléculas liposolubles, como algunas vitaminas, medicamentos, van a ser englobados en partículas para luego pasar a los capilares. Y de estos van a pasar a los capilares linfáticos para finalmente drenar, ¿no? En el conducto torácico, ¿no? Y llegar al corazón. Esta es la forma de cómo se producen las contracciones, ¿no? ¿No?
en forma segmentada, miren ustedes, en forma de salchicha, ¿no? El bolo alimenticio avanza acá, ¿no? Hay una contracción por detrás del bolo y luego avanza una contracción, avanza, contracción, dilatación, dilatación. De esa forma se va desplazando el bolo alimenticio a lo largo del tubo digestivo. Se llama peristalsis, ¿no? Movimiento peristal. Contracción o relajación, contracción o relajación. Por otro lado, también el tubo digestivo cumple esta función, ¿no? De absorción, digestión, secreción, y también la motilidad, los movimientos peristálticos, de forma rítmica, secuencial, a lo largo de a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿no? Entonces, eso es el intestino, ¿no? El intestino. Entonces, el intestino cumple diversas funciones, como la secreción, las glándulas, por ejemplo, las glándulas de Brunner, por ejemplo, secreta el moco, se el intestinal con agua y bicarbonato, ¿no? Y también el intestino cumple la función de absorción mediante estas células especializadas, absorbe, ¿no? Y estos, estos alimentos contenidos en el intestino van a ir mediante la circulación enteropática, una vez absorbidas, se van al hígado, ¿no? Y del hígado pasan al corazón, finalmente para ser distribuido estos nutrientes a lo largo de todo el cuerpo. ¿No? Al intestino, a esta región intestinal, y lo que no se absorbe, no es digerida, absorbida, y lo que no se absorbida ya son residuos sólidos que van a formar las heces, ¿no? Entonces, esas pueden ser sólidas, de 100 gramos y 100 mililitros, haciendo un total de 200 gramos. Es el contenido neto, es el peso neto de las heces. Aquí vemos algunas funciones de los diferentes segmentos del aparato digestivo, ¿no? El aparato digestivo está conformado por todos estos elementos ya mencionados. Este es el estómago, un órgano muscular, en en cuyo interior se encuentran estos pliegues, ¿no? Estos pliegues gástricos en forma de surcos que discurren en forma paralela de arriba a abajo. Entonces, estos pliegues, aquí se encuentran las glándulas, ¿no? En el cuerpo gástrico se encuentran glándulas oxínticas o glándulas fúngicas. En la parte baja del estómago del antro se encuentran glándulas centrales que van a secretar hormonas como la gastrina, por ejemplo. Entonces, es el estómago, ¿no? Entonces, este estómago recibe, almacena, tritura, ¿no? Y luego va a hacer el vaciado de su contenido antiduodeno a través del pilo, ¿no? Y todo eso regulado, todo está regulado, nada es arbitrario, todo está matemáticamente controlado. Entonces, se encarga el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico y el sistema neurohormonal. Por otro lado, tenemos el páncreas, ¿sí? Este órgano cuya cabeza se encuentra en esta estructura C del duodeno, ¿no? Y va a tener un conducto de drenaje que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, específicamente en la ampolla de Vater. Entonces, esta es una glándula mixta, ¿no? El páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué es mixta? Porque tiene el conducto excretor, ¿ya? Y también hay productos secretados en páncreas que van directamente a la sangre, ¿no? Entonces, los conductos, bueno, las células acinares, ¿no? Las cine pancreáticos tienen su conducto de drenaje, ¿no? Es el conducto pancreático, ¿no? Entonces, a través de esto el páncreas va a drenar su contenido hacia el mundo intestinal, ¿no? En este caso, el páncreas va a secretar eh, alimentos, ¿no? No, perdón, va a secretar enzimas pancreáticas para digerir los alimentos, ¿no? Estas enzimas pancreáticas, hay muchas, son secretadas como proenzimas, ¿sí? Como proenzimas en condiciones normales, y luego en el lumen intestinal, por acción de la tripsina, pues estas enzimas van a ser activadas, ¿no? Para transformarse en enzimas. Y estas enzimas tienen una capacidad proteolítica de digerir los alimentos.
Cuando hagamos páncreas vamos a ver más a detalle cuáles son las funciones del páncreas. El intestino delgado, ¿no? A lo largo del intestino delgado, el alimento se desplaza y aquí va a ser absorbido, ¿no? Es una mayor circulación interhepática, ¿no? Luego al corazón y así se distribuye todo el organismo. El hígado es un órgano importante, ¿no? Tiene, este hígado más o menos pesa alrededor de 1200 gramos, tiene una estructura bastante especial, ¿no? Interiormente está formado por hepatocitos, ¿no? Estos hepatocitos van a formar se llaman esos, esas estructuras axilares, ¿no? Dentro del hígado, ¿no? Entonces, los hepatocitos van a tener su conducto de drenaje, ¿no? Los hepáticos y luego el contenido van a ser derivados hacia el conducto, ¿no? El conducto mayor es hepático derecho, izquierdo para formar el hepático común. Esta, a su vez, su descenso va a formar pues, otro conducto, ¿no? Que es uno consístico, forma el conducto colédoco, ¿no? El conducto colédoco va a desembocar en la segunda porción de la ampolla de vaca, ¿sí? La segunda porción del duodeno, específicamente en la ampolla de vaca. Entonces, el hígado pues va a secretar. El hígado en realidad tiene muchas funciones, tiene como 7 o 10 funciones. Entre ellas está pues la secreción de la bilis, ¿sí? La bilis tiene muchos componentes, entre ellos el colesterol, fosfolípidos, ¿no? Agua, realmente van a ver drenado su contenido del intestino y aquí ellos van a ayudar en la digestión de las grasas. La porción del tubo digestivo está formada por el tracto alimentario desde la boca hasta el ano, ese ya nos mencioné. También las secreciones, ¿no? El tubo digestivo, los órganos asociados, componentes como enzimas, ¿no? Detergentes biológicos, iones, agua, que proporcionan un ambiente intraluminal optimizado para la digestión y la absorción de los alimentos. Eh, Desde el punto de vista fisiológico, están regulados para optimizar la digestión y la absorción. El tubo digestivo, sistemas complejos, ¿no? Reguladores que van a asegurar que se produzca de este modo, ¿no? El tubo digestivo también sirve como un importante órgano para la excreción de sustancias de los alimentos ingeridos. Excreta productos del metabolismo hepático, como el colesterol, esteroides, metabolitos, entre otros. Estas son las funciones del estómago, ¿no? Las funciones del estómago son funciones motoras. El estómago que se divide en tres: de almacenamiento de grandes cantidades de alimentos. La capacidad gástrica es de 1500 centímetros cúbicos, 1,5 litros es la capacidad. Entonces, el estómago, por su misma estructura, por su forma, tiene capacidad de almacenar los alimentos, ¿no? En grandes cantidades. Y luego, aquí se produce la digestión, ¿no? A través de la mezcla de los alimentos, ¿no? Son mezclados mediante movimientos peristálticos hacia abajo y hacia arriba, ¿no? En sentido hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Se llaman movimientos peristálticos propulsivos y retropulsivos. Entonces, es la mezcla de los alimentos mediante estos movimientos, ¿no? Musculares del estómago. Hasta formar una mezcla semilíquida que se llama quimo, ¿no? El quimo luego va a ser vaciado hacia el intestino. Entonces, este vaciamiento del contenido gástrico al intestino es lento, es regulado, ¿no? Va a ser regulado por el píloro. No es un vaciamiento rápido, arbitral, no, es regulado. Más o menos en cuánto tiempo el estómago va a vaciar su contenido luego de la ingesta, más o menos entre 4 o 5 horas, ¿sí? Demora el vaciado gástrico. ¿Por qué? Porque hay mecanismos reguladores que van a dar todo milimétricamente el vaciamiento del estómago, ¿no? Otro órgano importante
vamos a estudiar. El hígado es un órgano sólido y cumple realmente muchas funciones. Entre ellas, por ejemplo, la detoxificación. La detoxificación es la eliminación de sustancias, ¿no?, que ingresan al organismo, pasan por el hígado, aquí van a ser degradados y luego eliminados. También el hígado produce hormonas, enzimas, ¿no? Las enzimas intervienen en la digestión de los alimentos y las hormonas en la regulación también y funcionamiento del tubo digestivo. También el hígado va a ayudar la absorción de las vitaminas, sobre todo las vitaminas liposolubles. Ayuda a la absorción. ¿De qué manera? El hígado va a secretar la bilis. Y la bilis va a favorecer, la presencia de la bilis va a favorecer la absorción de las vitaminas liposolubles. El hígado ayuda a la absorción de las vitaminas. También el hígado sintetiza colesterol. O sea, el colesterol en el organismo tiene dos centros, uno sintetizado por el hígado y otro producto de la ingesta de los alimentos. Entonces, ese colesterol pues tiene un rango, ¿no? Cuando aumenta en los niveles normales, entonces ya va a producir trastornos, ¿no? Colesterol. También en el hígado se almacena la glucosa en forma de glucógeno. Entonces, el hígado tiene esa gran capacidad de almacenar la glucosa para su reserva, ¿no? Si uno deja de comer, entonces la energía sale del hígado para satisfacer la demanda, ¿no? Pero hay que reponer rápidamente porque si no se agota rápido la reserva y el paciente puede entrar en complicaciones serias. Desintoxicación de sustancias tóxicas y venenosas. Obviamente, ¿no? Toda esta sustancia que pase por el hígado se encarga de desintoxicarlas. Producción de bilis, ya mencionamos. Tienen diversas acciones los aminoácidos, se actúan como forma catalizadora, componiendo la estructura de muchas proteínas, de hormonas, etc. Entonces el hígado sintetiza aminoácidos. El páncreas, ¿no? El páncreas tiene dos porciones, en la parte endocrina, la parte endocrina y la parte exocrina, por eso se llama glándula mixta, ¿no? Entonces, en la parte endocrina estructuralmente va a estar formada por los islotes, ¿no? Islotes de Langerhans, dos tipos de células, las alfa y las beta, ¿no? Las beta son las encargadas de producir la insulina. Entonces, el páncreas produce hormonas, la parte endocrina produce hormonas, la insulina, el glucagón y otras tantas hormonas que son producidas en el páncreas. Ahora, por otro lado, tenemos la parte exocrina, ¿no? Esta parte exocrina viene desde las glándulas acinares. Estos contenidos van a verter en un conducto, ¿no? Entonces, estos conductos van a desembocar en el conducto mayor, el conducto principal del páncreas, desembocar en la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces, esta parte exocrina que va a producir va a secretar enzimas pancreáticas. Estas enzimas intervienen en la digestión de los alimentos. Y también va a producir secretar agua y bicarbonato. El agua y bicarbonato son secretadas en las células ductales del páncreas, ¿no? Bien, entonces, glándula mixta, ¿no? Ya hemos mencionado, esta parte endocrina tiene los islotes Langerhans. Estos islotes Langerhans contienen dos tipos de células, las células alfa y las células beta, ¿no? Las células alfa va a secretar el glucagón y el glucagón es una hormona que va a acelerar la glucogenólisis hepática, glucogenólisis, dando lugar al aumento de la glicemia, de la glucosa en sangre. Entonces, eh, ¿no? El glucagón, ¿no?, es una hormona hiperglicemiante, ¿no? También va a regular, ¿no?, va a estar regulada también por la hormona de crecimiento y el glucocorticoide. Por otro lado tenemos las células beta, ¿no? Me encuentran estos islotes Langerhans, las células beta. Esta célula beta que va a segregar la insulina. ¿Y la insulina qué hace? Va a acelerar ¿no?, la glucogenosis, ¿no?, la glucogénesis en el hígado, dando lugar a la disminución de la glucosa.
Entonces, la insulina es una hormona reguladora de la glucosa. Cuando nosotros ingerimos, entonces hay secreción de la insulina hace esto, ¿no? Acelera la glucogénesis, ¿no? Y eso va a ser, ¿no? Disminución de la glucosa. Finalmente, para resumir toda la función del aparato digestivo, luego vamos a estudiar cada una de ellas, ¿no? Órgano por órgano. Está la ingestión, ¿no? La ingestión es la entrada de los alimentos, ¿no? Mediante dos procesos, ¿no? Mediante la masticación, la insalivación, ¿no? Por otro lado, tenemos la digestión, es la transformación de los nutrientes para ser absorbidos, ¿no? Esa transformación, esa digestión se realiza mediante dos mecanismos, mecanismo químico, mecánico, básicamente en el estómago, el mecanismo químico es por el ácido clorhídrico, la pepsina y otros elementos, ¿no? Que van a facilitar la digestión. Y la parte mecánica es por la contracción de la pared, ¿no? Mediante movimiento propulsivo y retropulsivos va a hacer que los alimentos sean triturados, ¿no? A pesar de que no se mastica bien, hay muchas personas que no mastican bien los alimentos, ¿no? Sobre todo la carne. Dos masticadas y listo para el estómago, prácticamente se vive derritiendo casi nada sin masticar, pero sin embargo el estómago se encarga de digerir, pero lo toma tiempo, el estómago le toma tiempo. Entonces, alimentos mal masticados, mayor trabajo para el estómago. Cuanto más tiempo están los alimentos en el estómago, mayor posibilidad de producir procesos inflamatorios como la gastritis, trastornos funcionales. Luego viene la absorción, ¿no? La absorción de los nutrientes, ¿no? Una vez digerida, células especializadas, que se encuentran, ¿no? En el intestino, llamados los enterocitos. Que absorben los nutrientes, luego son distribuidos por todo el cuerpo para ser aprovechados, ¿no? Y la digestión es la eliminación, la eliminación de las sustancias, los residuos, los desechos van a ser eliminados, ¿no? A través de las redes. Muy bien. Entonces, eso es por hoy día, Leslie.